Continuamos aquí en Late 93, acompañándolos. 33 minutos pasaron de las 10 de la noche, 13:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a meternos en lo que prometíamos, que tiene que ver con la continuidad de la charla que tuvimos días atrás a propósito de teletrabajo con la licenciada María Fernanda Álvarez Zapa, licenciada en Relaciones del Trabajo de PwC Argentina, que bueno, nos dejó mucho todavía para preguntarle, para seguir charlando, y tenemos la posibilidad de seguir conversando. Así que María Fernanda, un placer tenerte nuevamente aquí para seguir charlando. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, María Fernanda, y bueno, con ganas de seguir y retomar lo que charlamos días atrás, que tenía que ver obviamente con el teletrabajo. Surgieron muchas preguntas, surgieron muchas inquietudes, se sigue hablando mucho del tema de esta situación que obviamente, no, como decíamos la otra vez que charlamos, no va a cambiar por bastante tiempo seguramente, pero bueno, más allá de eso, yo me arrancaría rápidamente preguntándote por algo que nos había quedado picando, que era justamente la mente del trabajador, ¿no? Esa salud mental que uno tiene que tener cuidado de cómo están los trabajadores hoy trabajando desde casa, de cómo lo están viviendo, de cómo lo están llevando adelante, con esto que te digo de no saber por cuánto más va a durar esta situación. ¿Qué nos puedes contar a propósito de esto? Sí, está muy bueno esto, porque hoy el teletrabajo que estamos viviendo no es un teletrabajo en condiciones normales, y te lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque primero que en provincia de Buenos Aires la semana pasada recién los chicos volvieron al cole en forma presencial. También tenemos el tema de las burbujas que se aíslan ante un caso positivo, entonces los chicos vuelven a casa. Y cuando hablo de chicos hablo jardín, primaria, secundaria, ¿no? Entonces no es que papá y mamá tienen 100% su tiempo para enfocarse en su trabajo, para ser más productivos. Entonces están como repartidos entre que van medio turno, la burbuja de la mañana o de la tarde, y que se tienen que combinar. Entonces todavía estamos con ese resayo de que no es un trabajo desde casa, que vos ya tenés algunas condiciones dadas de estabilidad del contexto, ¿no? Y eso también nos demanda todas las semanas, o a veces que te dicen, saca al nene que la burbuja tiene que estar aislada, y vos volvés a empezar y te estás adaptando todos los días. Y eso es un gran desafío también para esta previsibilidad y estabilidad en la salud mental de todos los que trabajamos desde casa. Seguro, y hay un agobio también, ¿no? Imagino ya a esta altura, María Fernanda, con tanto tiempo que ya ha pasado, con esto de no saber cuánto más será, sobre todo no tener un tiempo preciso, ¿no? Porque muchas veces uno cuando, no sé, yo pienso, de acá a fin de año me queda todavía 6 meses de trabajo y después me tomo las vacaciones, entonces voy regulando, sé que los últimos meses me pueden costar más, pero voy manejándolos y bueno, sé que, no sé, en enero tengo mis vacaciones y voy llevándolo para llegar a enero para tener mi momento de disfrute. Acá es como que no sabes hasta cuándo, entonces esa sensación debe provocar y hacer sentir un agobio que debe ser muy importante, me imagino. Totalmente, la incertidumbre, esto de no saber hasta cuándo estamos en estas condiciones, cuándo puedo planificar una salida con amigos, unas vacaciones, cuándo puedo planificar algo que me gusta hacer y que vengo postergando, genera un agobio y un decir, uy, ¿hasta cuándo? Es distinto si vos tenés una fecha límite donde vos decís, bueno, yo sé que de acá hasta acá me esfuerzo un poquito más, pero ya llega. Bueno, ese ya llega, a veces como se va corriendo, es lo que genera ese agobio, esa incertidumbre y esa como que nos resta a la moral, ¿no? Y a las ganas de seguir apostando en este contexto tan volátil, tan complejo, tan que no sabemos qué va a pasar de nosotros mañana. Entonces un poco todo eso nos resta energía, nos drena un poco esas ganas, y ahí es donde tenemos que poner foco y decir, bueno, no dejemos que esto nos tire para abajo, porque tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros, primero por nosotros mismos, por nuestras familias, y después por todo lo que queremos y nos gusta hacer. Hola María Fernanda, un gusto nuevamente dialogar contigo, soy Raúl Gómez. Hola Raúl. A ver, Mari, quedó pendiente algunas cositas que hablábamos la otra vez. Sí, ya sabemos que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Después veremos en qué porcentaje varía todo esto
cuando empecemos esta nueva normalidad que esperemos sea lo antes posible. Pero yo te quiero hablar de algunas variables, por ejemplo, la edad. Uno tiene la percepción de que es más fácil conseguir trabajo a la gente más joven que a la más vieja, ¿no? Ahora, con el teletrabajo, ¿esto se va a incrementar o va a seguir más o menos igual? Pensando en que los jóvenes son más fáciles de agarrar con la compu, ¿no? ¿O vos crees que no tiene nada que ver eso? Está muy buena tu pregunta y te voy a responder. Mira, ¿hay una brecha digital con los más grandes? Sí, tenemos algunas brechas digitales, sobre todo cuando no tenés al lado a alguien que se acerca a tu escritorio y te diga, mira, esto se resuelve así, 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 como que tenés que ser un poco autodidacta desde el trabajo a la distancia. Claro. Pero, esto no implica que la gente más grande no esté dispuesta a cerrar esa brecha. ¿Por qué te digo? Porque los chicos más jóvenes hoy, si bien son algunos nativos digitales y manejan la tecnología muy naturalmente, también muchas veces están buscando otros desafíos laborales, ¿sí? Entonces, si vos me decís un trabajo en relación de dependencia en una compañía, y bueno, los chicos hoy a veces buscan hacer sus propios proyectos en forma independiente, muchos están buscando experiencias fuera del país para probar, entonces bueno, los más grandes tal vez buscan más estabilidad y están dispuestos a cerrar esa brecha, porque se dan cuenta que lo necesitan. Y si no es así, fijémonos en los sistemas de anotarnos para vacunarnos. Los adultos mayores, muchos de ellos, no se vacunaron porque no sabían anotarse en los sistemas online. Entonces, si un nieto, un hijo no los ayuda, y muchos no tienen compus, los más grandes que tal vez ya quedan fuera del mercado laboral. Pero eso es una brecha digital importante. No es que no querían vacunarse, es que no sabían cómo acceder al sistema de anotarse. Entonces ahí es cuando decimos, pucha, hay una brecha que cerrar, y qué bueno que lo podamos detectar, y para que seamos responsables de alguna manera de, uno, la autocapacitación, dos, que si alguien detecta esta brecha, podamos ayudar a cerrarla. Ya te dejo, Raúl, con otra. No sé si la pregunta era autorreferencial, ¿no? Porque esto de estar cumpliendo años, me parece, María Fernanda, te cuento, que es el cumpleaños de Raúl, quizá lo moviliza y lo pone en una situación especial para preguntarte esto, ¿no? Claro. Lo que no sabe María Fernanda es de qué lado estoy, así que no lo vamos a decir tampoco. No, eso lo tiene bien guardado, lo tiene guardadito. María Fernanda, mirá, y te meto en otra variable, que está bueno esto de la edad. Yo digo, bueno, otra variable es esto de, como hablábamos el otro día, que no es lo mismo convivir en una oficina por la parte social, más nosotros los latinos que somos, gente que nos gusta compartir el trabajo, la charla, el cafecito. Digo, mucha gente que se tiene que acostumbrar a estar trabajando solo o con su familia o verdaderamente solo, y en eso te quería meter, ¿no? ¿Cuánto va a pesar el tema de estar solo, el tema de la soledad, la depresión para algún trabajador que no estaba acostumbrado a estar solo frente a una compu? Ese tema es fundamental. La soledad está considerada una epidemia en el siglo XXI. Fíjate que UK, Gran Bretaña, tiene un ministerio de la soledad. ¿Qué pasaba? Ellos se dieron cuenta que había mucha gente sola, sobre todo adultos mayores, y esto le representaba grandes cantidades de erogación de dinero al Estado, porque tenían que recurrir a tratamientos psiquiátricos, antidepresivos. Entonces se generaron programas, o sea, una institución que piense programas para ayudar a la gente a salir de esa situación. Inclusive, en otro país de Europa, vos vas a una biblioteca y te juntás con otra persona a charlar de tu vida y te preguntan quién sos, qué haces, y así mutuamente. Es un espacio de encuentro. Parece muy loco, pero en este momento del siglo XXI, donde todo ha avanzado tanto, tenemos cosas básicas sin resolver, como es entrar en contacto con otro ser humano. Y acá hago un paréntesis, más allá de la pandemia, ¿no? Porque está bien, esto es una situación que se dio para evitar el contagio de este virus, pero esto ya venía de antes en Inglaterra. Entonces,
imagínate que tenés un montón de gente que está sufriendo estas condiciones de estar solo, de no conectar con otro humano, y no porque estamos en pandemia, claro. Entonces esto ya es más endógeno, y ahí es cuando vos decís, bueno, ¿y qué hacemos con el teletrabajo? ¿Refuerza la soledad? Sí, hay mucha gente que está pidiendo volver algunos días a la oficina porque se siente muy solo. Y con esta excusa se suman virtualmente en estos momentos a distintas actividades que unen personas con los mismos intereses. Por ejemplo, hay un curso de cata de vinos, hay un curso, algún interés que te guste, y con esa excusa te sumás a conocer gente. Vos fijate en redes sociales que está lleno de actividades que lo que busca es unir gente con intereses similares, pero ¿para qué? Para conectar, para relacionarse, es muy necesario. Somos seres sociales, está en nuestra naturaleza y realmente lo necesitamos y mucho. Y después de esta pandemia y de esta situación de aislamiento lo vamos a necesitar más. Así que yo creo que va a ser un buen momento los reencuentros y esto, de empezar a valorar, bueno, qué queremos hacer, con quiénes y en qué contextos. Y la virtualidad rompió barreras, y a veces estás en un grupo con gente de otras latitudes y bueno, ampliás horizontes. Seguro. Y otro gran desafío, María Fernanda, debe ser también, dentro de todas estas variables que venís contando, cómo hacer para poder trabajar en los equipos, ¿no? Para poder mejorar esas relaciones humanas dentro de un equipo de trabajo, porque esto que vos contabas, que tiene que ver con afinidades por gustos, por otro tipo de afinidades, si se quiere también, que muchas veces unen personas que son de distintos sectores, de distintos lugares o hasta de distintos trabajos, distintas empresas, pero debe ser un desafío muy importante el de unir justamente un equipo de trabajo y poder generar esa relación humana que no se puede generar con la presencialidad, que no se puede generar con vamos todos juntos a almorzar, vamos todos a, no sé, a tomar un café a la tarde. Esa imposibilidad que tenés lo tenés que suplantar de otra manera. Totalmente, y es un gran desafío en estos tiempos armar o tener el talento de generar buenos equipos de trabajo. Y vos me decís, bueno, Fer, decime cómo se hace esto. Bueno, mira, para empezar, hoy estamos agobiados, como decíamos al principio, un poco cansados, pero tenemos la necesidad de conectar saludablemente con otros, con nuestros pares. Gran ingrediente para los equipos, uno, es la empatía, ¿sí? Ponernos en el lugar del otro, saber cómo le está pasando, si está solo, si está con los chicos, que tiene 3 chicos a bordo y que les tiene que ayudar a subirse a la clase, que lo están demandando. Entonces, conocer en qué realidad está el otro y en qué situación, si tiene algún familiar querido enfermo, o sea, esta situación de la empatía y de saber en qué anda el otro, cómo está el otro, es importantísimo. Segundo, la confianza, generar lazos de confianza a pesar de estar a través de una pantalla. Entonces, ahí cuando hablamos de confianza es confío a pesar de que yo no te veo si estás trabajando o no, pero ahí se une con los resultados, con los objetivos. Che, fijemos bien qué queremos hacer, para cuándo lo necesitamos, quién lo va a hacer, quién es el dueño, cómo armamos los equipos, cómo nos dividimos las tareas, qué se espera de nosotros como equipo y cómo coordinamos acciones para que esto suceda en tiempo y forma y que todos trabajemos a la par en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Es distinto el que está solo que el que tiene los 3 chicos a bordo. Y después generar acuerdos. Y cuando yo digo de generar acuerdos es esta negociación. Che, mira, yo no llego para este día a esta hora, ¿te parece que reagendemos? ¿Te parece que hagamos algo de otra manera? Y en esto se genera un círculo virtuoso que decimos, bueno, la empatía, la confianza, generamos acuerdo y esto va para adelante. Pero acá es esta sensibilidad de abrir conversaciones, de generarlas, ¿sí? Y de confiar, de entregarnos a este grupo humano, a pesar de que no estemos cara a cara. Y esto es un gran desafío de estos momentos. Y esto vale si es un equipo de la misma ciudad, del mismo país, o es un equipo más allá de las latitudes, ¿no? De cualquier geografía. Así que eso está bueno. Y preguntar, acordar. Creo que ese es el gran ingrediente de estos tiempos.
Bien, Fer, yo te meto en la última preocupación de lo que te hablaba de estas variables nuevas del teletrabajo, que tiene que ver con cómo se comporta cada uno dentro de estos de los que de este grupo que conviven con la soledad, el tema de los malos hábitos alimenticios, ¿no? Que la gente por ahí está ahora sola, está trabajando, no va a comprarse comida, come cualquier cosa. Digo, es también una variable que puede preocupar en el corto plazo. Sí, lamentablemente el aislamiento trajo algunas condiciones no favorables. Una es descuidar la alimentación. Sí, bueno, pido comida, no me cocino, voy picoteando, como cualquier cosa, y eso no nos hace bien porque, bueno, nos resta energía vital, no nos nutre. Otro tema es el tema de algunos hábitos que se han generado, como por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, como que hubo un cambio en el comportamiento, y eso podemos advertir que puede impactar en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, ¿sí?, en nuestro rendimiento. Entonces acá es muy importante generar nuevos hábitos saludables, ¿sí?, ya sea alimentándonos, hidratándonos con agua, con jugos de frutas, saliendo a caminar, estando más en contacto con la naturaleza dentro de lo posible, y eso es andar a una plaza, salir a caminar al aire libre, despejate un rato, pero la alimentación acá y los hábitos de consumo es muy importante generar conciencia y un nuevo comportamiento. Si vemos que empezamos a ir por el camino que no nos va a favorecer ni a corto ni a largo plazo, bueno, retomar las riendas y decir, no, yo me voy a poner las pilas con esto porque sé que a la larga no va a estar bueno. Estamos charlando con María Fernanda Álvarez Zapa, licenciada en Relaciones del Trabajo. María Fernanda, me gustaría sacarte un poquito de esto puntual del teletrabajo y llevarte algo que ha surgido en el comienzo del año, que hoy otra vez se vuelve a hablar, sobre todo en España, pero que puede tener relación con lo nuestro y que es algo que, según cuentan muchos, se va a abrir también al mundo, que tiene que ver con esto de variar la semana de trabajo, de que ya no sea una semana de 5 días de trabajo, 2 días de descanso, como generalmente sucede en la mayoría de los lugares, sino como propuso el presidente español Pedro Sánchez, que la semana laboral sea de 4 días con 3 días de descanso en cada semana. ¿Lo ves viable? ¿Te parece algo alocado? ¿Cómo crees que puede llegar a darse esto de prosperar? Algo que obviamente se tiene que hablar y mucho, pero que ya empieza hoy a circular, sobre todo en Europa, en cuanto a una posibilidad y una variable. Mira, es interesante el tema. Yo no sé si en nuestras latitudes todavía estamos preparados para encarar este tema. ¿Y por qué te lo digo? Porque, bueno, acá tenemos otra realidad hoy, ¿no? Que es, tal vez, si vas a la pirámide de Maslow, a la base, cuestiones mucho más, si se quiere, higiénicas, más de preservar fuentes de trabajo, de impulsar a los empresarios que inviertan en nuestro país, que se animen a lanzarse y a apostar. Entonces, creo hoy que estamos en un momento, si lo miramos desde la otra arista, de atraer inversiones, atraer fuentes de trabajo, ampliarlas, y no sé si esta medida podría favorecer eso que tanto está necesitando nuestra economía. Por parte de la gente, por otra parte, que es como mirarlo desde el otro costado, puede sonar muy, muy tentador, pero también acaba de vuelta. Nuestra experiencia hoy es, estamos teletrabajando, pero nos sentimos más agobiados. Y la gran pregunta es, si yo trabajo un día menos, cada día que trabajo, ¿tendré que trabajar más horas? Porque entonces acá hay un ajuste como más de la economía, de la cantidad de personas que tienen que estar disponibles para trabajar. Y bueno, creo que tal vez en Europa se está haciendo eso también porque tenemos pirámides poblacionales invertidas, tenemos mucha gente grande que ya está fuera del mercado laboral, muchas de ellas, mucha gente joven, y se intenta hacer atractivo también para la gente más joven que apueste por quedarse y por trabajar en esas economías. Entonces, bueno, creo que tenemos algunas diferencias, no obstante el tema, si empieza a hacerse más
popular en aquellas latitudes va a llegar y nos vamos a tener que replantear mucho más en serio este tema. Sí, si hay algo que estamos, me parece, es como en una crisis, y que se entienda crisis como esto de empezar a modificar muchas cosas, que con el teletrabajo fue quizás la más importante que sucedió en el último tiempo, pero esto ya de empezar a mirar cómo es la jornada laboral, cómo son los días de trabajo y cómo son todas estas circunstancias, me parece que nos pone justamente en esa crisis de ver cómo sigue todo. Otra variable, por ejemplo, que leía también viniendo desde España, de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, hablaba de una mirada más flexible y que se trate de un acuerdo de partes, en esto que vos marcabas un poco, ¿no? De, qué tengo que producir, qué tengo que generar, qué tengo que cumplir y en cuánto lo cumplo. Y si cuanto más rápido lo cumplo, más beneficios voy a tener y probablemente más tiempo libre tenga. Entonces, estamos, insisto, me parece en esto, ¿no? De empezar a cuestionar algunas cosas que ya estaban de mucho tiempo y parecían intocables y que hoy todas empiezan a cuestionar. Y bienvenido el momento en que nos cuestionamos, nos hacemos estas preguntas y las desafiamos, ¿no? Inclusive pensá que nosotros ya tenemos sancionada una ley de teletrabajo, más allá, a favor, en contra, las voces encontradas que puede haber, dimos un paso en reglamentar esto que hace muchos años los especialistas venían pidiendo, bueno, reglamentemos y que no queden zonas, digamos, grises, porque bueno, también acá hace falta, si se quiere, una mirada sobre la legislación que de alguna manera es nuestro paraguas mediante el cual nosotros nos movemos, ¿no? Y es el marco de referencia que tenemos. Entonces, bienvenida a estas preguntas para decir, es momento de hacer un replanteo a ciertas cuestiones ya establecidas, los tiempos cambiaron. Bien, bienvenidas estas preguntas para actualizar todos estos marcos que nos permiten movernos con tranquilidad, con referencias claras y que ayude a esto que decíamos antes, de generar nuevas fuentes de trabajo, oportunidades y que, bueno, que podamos florecer como sociedad, como país, que creo que todos queremos eso. Fer, ¿vos crees que hoy las empresas están planteando o están analizando, a ver, venían todos mi gente, venían a las oficinas y rendían de tal manera. Ahora que están todos en sus casas, están rindiendo de esta manera. ¿Están haciendo ese análisis? Porque muchas empresas pensaban que lo único que sirve obviamente es trabajar in situ. Otras no, que dicen no pasa nada, es lo mismo o por ahí trabajan más. Pero digo, las empresas ya están haciendo un balance si les conviene más en oficina o como teletrabajo. Mira, lo que nosotros sondeamos fue que las empresas se dieron cuenta que la productividad no bajó, ¿sí? Con el teletrabajo. Y eso de alguna manera las dejó como tranquilas, por así decirlo, claro, diciendo, bueno, esta modalidad no es que repercutió ni en la calidad de servicio, ni en la respuesta al cliente. Siguieron y estuvo todo ok. Inclusive, muchas empresas están diciendo, ok, podemos ser más flexibles de lo que éramos cuando volvamos, porque nos dimos cuenta que esto funcionó, a pesar de que en un momento pensábamos que, chau, el acabose, no podemos trabajar si no vemos lo que está haciendo nuestra gente. Entonces, claro, las empresas de alguna manera se desafiaron en ver que la cosa funcionaba, se siguió brindando servicio, algunas se tuvieron que adaptar los primeros tiempos porque les faltaba tecnología, aplicaciones de accesos remotos a los servidores, o sea, y una vez que superaron esa instancia y capacitaron a la gente en cómo acceder, por ejemplo, a servidores de la compañía para buscar archivos compartidos, o sea, todo lo que necesitabas para trabajar. Una vez superada esa instancia y que todo empezó a funcionar, yo te digo, las empresas están confiadas y lo ven en los resultados. De hecho, están incorporando nuevas personas a sus equipos y directamente entran en la virtualidad, se forman nuevos equipos virtuales, como si ya fuese una nueva manera de trabajar normal y habitual. Y eso sin duda que es una nueva realidad que vino para quedarse, y esto me parece que es un poquito lo que hablábamos en el comienzo de la charla y que no hace más que marcar todo esto que veníamos contando y de lo cual, insisto, no queda otra que seguir acostumbrándose. María Fernanda, la verdad que un enorme placer haber charlado una vez más contigo, clarísimo todo lo que nos contabas, clarísimo todo
el panorama que nos brindás y bueno, quedará para más adelante ver qué va a suceder con todo esto que veníamos marcando también y con toda esta nueva corriente de discusión que se viene generando para ver qué se termina dando. Así que seguramente volveremos a charlar más adelante y muy pendientes de cómo vaya evolucionando todo. Así que el enorme placer de tenerte una vez más aquí en Todos con Furla y un verdadero gusto el que nos hemos dado. Gracias, Juan, gracias, Raúl, y bueno, que termines muy bien tu día de cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba María Fernanda Álvarez Zapa charlando con nosotros aquí en Late 93.1. Será tiempo de hacer la pausa. Estamos hasta las 12 de la noche acompañándolos en esto que es Todos con Furla. Ya venimos con más.